Hola niños y niñas, estamos en una nueva clase. Esta semana estamos viendo lo que es el reportaje. Y el reportaje se enmarca dentro de lo que son los textos periodísticos. Los textos periodísticos tienen como función informar o entregar una opinión sobre un hecho actual y que es de interés público para un considerable número de personas. Estos textos del género periodístico se transmiten a través de los canales como la televisión, la radio, el internet, que son los medios masivos de comunicación para, como lo dice su palabra, llegar a un gran número de personas al mismo tiempo. Estos textos los podemos clasificar en dos grupos. El primero da a conocer un hecho, o sea, te informa sobre un hecho actual, ¿cierto?, que llama la atención a un gran número de personas. Y dentro de estos grupos están lo que son los textos informativos, como la noticia, la crónica y el reportaje que estamos viendo en la clase del día de hoy. Y el segundo grupo son todos los que contribuyen a formar una opinión o a generar otro punto de vista. Y son todos los textos argumentativos como la carta al director, las columnas de opiniones o las críticas de cine, de libro, etc. La idea es opinar sobre hechos actuales para que se distribuya a mucho público, para que ellos mismos también se formen una opinión respecto a ese tema que se está conversando. El mensaje que nos intenta comunicar estos textos del género periodístico deben cumplir con al menos uno de estos tres requisitos que les voy a nombrar a continuación, que son los requisitos básicos de la función social del periodismo. El primer requisito es la actualidad. La información que se entrega debe ser actual, debe haber pasado hace muy poco tiempo. Puede ser un hecho novedoso que se está recién formando, como por ejemplo el alza de la benzina o cuando hay un incendio en alguna casa, etc. O pueden ser información adicional que se agrega a un caso que ya está en curso, como por ejemplo si hay un juicio, se informó de un juicio anteriormente y se muestra la resolución de este juicio, o si se ha cometido un crimen y hay nuevas pistas o nuevos antecedentes, se le agregan estas nuevas pistas y nuevos antecedentes. Todo esto tiene que ver con el tema de la actualidad. El segundo requisito tiene que ver con la proximidad. Corresponde a la cercanía que tiene el hecho informado para los interesados, que son los receptores o los lectores de estos textos. Los hechos que más preocupan a una comunidad son los que ocurren dentro de un marco geográfico. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la tele las noticias, el 90% de las noticias tienen que ver con cosas que pasan en el país, en el contexto nacional. Y solo el 10% corresponde a noticias internacionales. Estas noticias internacionales pueden generar preocupación en el caso de que afecten los intereses nacionales. Y por eso son una noticia para nosotros, porque con eso tiene que ver el significado de proximidad. Si nos involucra como sociedad, nos interesa. Y el último requisito tiene que ver con la trascendencia. Cuando hablo de trascendencia me refiero a las consecuencias que el hecho informativo acarrea para la sociedad o para los lectores de ese texto. Por ejemplo, la discusión que se dio del 10% del retiro de las AFP es un hecho trascendente, porque es un hecho cercano a los lectores que lo están leyendo, porque los involucra directamente. Ahora que sabemos todo esto que tiene que ver con los textos periodísticos, te dejo en la clase para que puedas analizar y puedas leer un reportaje sobre por qué surgen los amigos imaginarios en la infancia. Y a partir de ese texto poder contestar a las preguntas que te hacen a continuación. Nos vemos en la próxima clase.